Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Objetivo que tenemos todavía sobre el tema del teatro. Realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen, para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura, destreza que desarrollaremos durante esta clase. Debatir críticamente la interpretación de un texto literario basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. Empecemos. El teatro en la humanidad. Recordemos que en la clase pasada ya hablamos sobre esto, ¿verdad? Recordemos rápidamente qué es el teatro. En sí, es un estado, ¿verdad? Presente en todas las culturas, es manifestaciones culturales, ¿verdad? Esto va a ser y va a variar conforme a cada una de los espacios geográficos donde se den. El teatro es acción real o imaginada. Generalmente tiene forma dialogada, es decir, que interactúan. Géneros dramáticos mayores, es decir, las formas básicas en las cuales se da el género dramático. Tenemos la tragedia, obra de asunto elevado con final desdichado. La comedia tiene que ver con conflictos de la vida cotidiana, pero con una chispa, ¿verdad? Que tiene un final feliz. Y el drama es un género mixto que mezcla personajes normales y extraordinarios y a veces de hechos tristes y divertidos. Por eso también se lo conoce como tragicomedia. Y tenemos en los géneros dramáticos menores el auto sacramental, que tiene que ver con el ámbito de religioso, y el entremés, que es una breve representación de las comedias. Recordemos algo sobre la clase pasada que decía el teatro en la humanidad. ¿Cómo fue el teatro en los egipcios? ¿Se recuerda? Dice que hace miles de años empezó esto, ¿verdad? Que todo que tiene que ver en el área de Mesopotamia se hacían rituales. Era más de carácter religioso, que utilizaban máscara, vestimentas para hacer estos rituales. Y si nos vamos a la India, dice que apenas aparece allí en el siglo V antes de Cristo. Y también se hacían con símbolos y hacían danzas, ¿verdad? Y en África también podemos rescatar el teatro con ritmo mímico. Recuerden cómo son los africanos, baile, ¿verdad? Y también había mucho diálogo. Pero el día de hoy nos toca ver otra parte de la humanidad. En Roma, dice que los romanos heredaron esto de los griegos, pero ellos lo llevaron a su idioma, el latín. Se presentaban, dice, para celebrar el fin de cada guerra, después que ellos eran triunfadores. En China aparece allí solo por cantos que les hacían como rituales a sus antepasados. Y luego dice que ya se convirtieron en situaciones épicas. En Japón se desarrollan dos géneros dramáticos, el que es de la clase alta, el no, y el kabuki, que es de la clase popular. En la Edad Media Europea, tras siglos de olvido, dice que lo reaparece, pero es la iglesia, es decir, la iglesia católica, el clero que lo enseñaba dentro de sus representaciones a los estudiantes, a los monaguillos, ¿verdad? En ese entonces, ellos eran los que llevaban el teatro para las enseñanzas del clero. En las civilizaciones americanas, aquí tenemos a los mayas, uno de los principales representantes a través de la cultura maya y el conocido quiche. Era una comunidad que a través de la expresión corporal ellos veneraban a los dioses, específicamente al dios de la agricultura. En el Renacimiento ya aparece a partir del siglo V y siglo XVI. En el siglo XV y siglo XVI ha surgido una producción dramática de carácter culto. También tenía mucho que ver con la gente aristocrática, es decir, la de la alta sociedad. Dice que ellos ponían unos lugares con, con mucha elegancia, glamour, para desarrollar aquí el teatro. Seguimos recorriendo, aún no hemos terminado. Apliquemos lo aprendido. ¿Qué hemos aprendido a través de esta enseñanza de lo que tiene que ver con el teatro? ¿Cuáles son los orígenes del género dramático en Occidente? Recordemos que fue en Grecia, debido al dios Diógenes. Entonces, en el templo de este dios se daban los rituales.
a través de danza, máscara, vestimenta. ¿Cómo surge el teatro en el Renacimiento? Recordémoslos, ¿qué pasó en el Renacimiento? Es el renacer que lo toma en la parte occidental la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las formas más básicas del género dramático? La tragedia, la comedia y la tragicomedia. ¿Cómo eran los teatros romanos? Dicen que eran muy parecidos a los griegos. La diferencia es que ellos lo adoptaron a su idioma en latín, pero tenía mucho que ver con los griegos, es decir, la veneración a sus dioses, las máscaras, la vestimenta conforme a la ocasión. Hasta aquí hemos avanzado un poco más, pero en la próxima clase seguiremos recorriendo el teatro a través de la humanidad. Recuerde hacer la tarea de la guía del estudiante. Hasta la próxima. Dios me los bendiga y me los guarde.